Ahí estamos grabando la clase y vamos a empezar con la clase que nos compete hoy, que es la clase número 5, según lo que tengo de calendario. Estuvieron haciendo los ejercicios, pudieron acceder a lo que era el replit que compartí y demás. De nuevo, pudieron acceder a lo que es el replit de la clase pasada, estuvieron probaron algo de código, intentaron hacer los ejercicios que habíamos compartido en las diapositivas. Las diapositivas que estamos usando las estuve compartiendo, así que las tienen acceso todos en el Drive, donde tienen los ejemplos que por ahora están en PCInt. Bien, ahora les voy a preguntar cuando ven mi pantalla. Profe, yo la clase pasada, o sea, la del martes no pude asistir porque estuve trabajando haciendo horas extras y no pude revisarla. Así que esta tarde me pondré. Bien, igual todo lo que vimos en la clase pasada lo vamos a ver ahora también, pero un poquito más rápido, porque vamos a hacer un pequeño repaso también. Seguimos viendo operadores. Ven mi pantalla bien, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. Cualquier cosa, agarra el micrófono y comenta mientras vamos arrancando. Hacemos la misma estructura que la clase pasada, por lo menos la clase que viene también. Vamos a ir primero con el tema de las presentaciones, las diapositivas. Eh, Cosa de barrer toda la parte teórica, un poquito de repaso y después hacemos algún ejemplo eh, ya con código. Bien, en las diapositivas todo lo que tenemos está en PCInt, en lo que es pseudocódigo, y después en el final de la clase hacemos algún ejemplo, pero ya con código de Python o Java. Bueno, bienvenidos a la clase 5. Estamos hablando, la clase anterior hablamos de operadores de asignación, hablamos de operadores de concatenación y hablamos de operadores aritméticos. Aritméticos eran la suma, resta, división y todo eso. El módulo. Y operadores unarios, que era el más más y el menos menos, que era para los ciclos, para sumar de a uno o para restar de a uno. Bien, hasta ahí estamos. Esta clase vamos a ver, seguimos con operadores, pero vamos a ver operadores relacionales, que en realidad yo los metí un poquito en lo que era la clase pasada, en el ejemplo de réplica que habíamos hecho también estaba. Operadores lógicos, también pusimos algo de eso, porque había puesto algún AND en algún momento. Jerarquía y algunos ejemplitos no demasiado complejos. Les digo, hasta las clases 6 está todo bastante tranquilo. La clase 6, que es la que viene, vamos a ver el tema de las estructuras de control, que en realidad vamos a empezar a ver al final de esta clase algo de eso, pero la clase que viene vamos a ver, bueno, flujo de selección simple, doble, que algo de eso en el ejemplo de Repli estaba, anidamiento de estructuras, flujo de selección múltiple y demás. Pero hoy, básicamente relacional, es lógico, jerarquía, es un tema tranquilo el de hoy. Pero bueno, hay que entenderlo porque para poder ir avanzando en los siguientes temas van a tener que usar este tipo de operadores. Los operadores relacionales sirven para realizar comparaciones de igualdad, desigualdad y relación de menor o mayor en una expresión, y como resultado nos va a dar un valor que va a ser verdadero o falso. Digamos, básicamente es, comparo una cosa si es igual a la otra, una cosa si es mayor a la otra, una cosa si es menor a la otra, una cosa si es distinta a otra. Bien, esos serían los operadores relacionales. Concepto. Bien, en programación es frecuente que debamos evaluar expresiones. ¿Recuerdan el tema de, por ejemplo, la expresión que tiene que ver con el índice de masa corporal, que debíamos comparar el número que salía del índice con los estándares que decían si el peso era adecuado o no, si estaba dentro de los parámetros? Bueno, eso hay que hacerlo todo el tiempo, tenemos que evaluar todo el tiempo para hacer distintas funcionalidades.
una expresión booleana nos va a retomar siempre un verdadero o falso. Expresión booleana es eso, es algo que es verdadero o es falso, que es cierto o no. Debemos relacionar expresiones con operadores relacionales y lógicos para obtener una expresión booleana. Digamos, lo que estoy diciendo acá es que, por ejemplo, si yo comparo, tengo A es igual a 4, B es igual a 5, y comparo A es igual a B, la expresión me da un resultado falso. Bien, porque la comparación me da falso. Si pongo A4, B igual 3 y pongo A es mayor a B, la expresión me da verdadero porque A es mayor a B. Ahora vemos igual varios ejemplos de lo que son expresiones booleanas. Básicamente son esenciales para todo lo que tiene que ver con decisiones. Si yo necesito una decisión y recorrer un camino, elegir una rama u otra rama, siempre lo tengo que hacer con una expresión booleana de por medio. Debemos relacionar expresiones con operadores relacionales y lógicos para obtener una expresión booleana, que es lo que acabo de decir. ¿Y cuáles son estos operadores? Bien, estos los estuvimos viendo, creo que todos o casi. El signo, acá tenemos una variable que se llama res y es igual a, y acá hay una expresión booleana que me da verdadero o falso. Bien, entonces acá tengo 5 es menor que 7, sí es verdadero. Entonces el valor de res va a ser verdadero. Si yo pongo después un print res, lo que me va a imprimir es un true. Esto, si quieren, lo vemos como para que ya que no les quede medio colgado. Y ahora seguimos. Abrimos un replit. Después empezar a abrir Visual Studio, pero por ahora que estamos bien arrancando, con replit alcanza. Vamos a ponerle esto Python primero, elegimos por ahora. Esto ponemos clase 5, creo replit, y esperen que cargue un poquito. Bien, ahí estamos. Bien, por ejemplo, el ejemplo que teníamos ahí era una variable que se llamaba res y que lo que iba adentro era el resultado de una expresión booleana. Una expresión booleana es esto, una comparación, ¿no? Por ejemplo, esa. 5 menor que 7. Bien. Si yo acá pongo print res, a ver qué es lo que tiene adentro la variable de esa res, lo corro y me da true. Bien, es verdadero. Si yo pongo 5 es igual a 7, lo corro, es falso. Bien, el valor que estoy asignando a la variable de esta res sería el resultado de esta expresión booleana. Bien, esto lo dejo más que nada para que se entienda y que nadie quede colgado con esa parte. Seguimos. Bien, una expresión es el comparar el menor. Podemos comparar si algo es menor o igual a otra cosa. Si es mayor, bueno, acá nos está dando el resultado que en este caso 3 mayor a 4 me va a dar un falso. En el caso de mayor igual, es igual que menor igual. Igual es el comparador que se usa para comparar. La expresión que se usa para comparar es igual. No se confundan, el igual es para asignar un valor a una variable. Cuando queremos comparar tenemos que usar un doble igual. Y después tenemos el operador distinto, que es signo de admiración y un igual. Esto es un operador distinto. Lo que me está diciendo es 15 es distinto de 15. Esta afirmación es falsa, entonces dentro de res va a estar el resultado falso. Por ejemplo, no, vamos a seguir. Después mostramos más adelante. Bien, ahora vemos los operadores relacionales que podemos usar en PSINT. El igual, el distinto, acá el distinto, ven que se escribe distinto, el menor igual, mayor y mayor igual. En la mayoría de los lenguajes de programación, tanto Java, Python y otras hierbas, siempre es con un signo de admiración para abajo y un igual, el distinto.
Bien. Sí, en Visual Basic es los dos picos opuestos, digamos. En Visual Basic es los dos picos opuestos, efectivamente. Sí, y otros lenguajes también tienen el dos picos opuestos y algunos aceptan las dos opciones de los dos picos opuestos y de el signo de admiración para abajo y el igual. Pero bueno, son siempre las variantes que tenemos. Eso le diría, la parte de sintaxis es lo menos relevante, ¿no? Lo más relevante, lo mismo que dije en realidad, no ustedes, sino el grupo que tuve ayer, es ese tema, que me consultaban por el tema de Java, Python, no. El lenguaje, más allá de que vamos a ver ejemplos en Java, pero contamos un poquito más adelante, eh, como para aprovechar el tiempo, por eso no metemos tanto en cada clase de ejemplos de código. Digamos, si yo meto en varios idiomas, en varios lenguajes, eh, se complica más con el tiempo. Y por ahora no es necesario porque como estamos haciendo pseudocódigo, Python es muy parecido a pseudocódigo, entonces hasta que sigamos con pseudocódigo vamos a seguir viendo un poco de Python, después vamos a meter los ejemplos en Java, pero bien sobre el final de la clase, más que nada a modo de ejemplo, eh, o con el código ya un poco prearmado y explicando el código para que nos aprovechemos el tiempo. Igual se dejo todo compartido en el replic que usamos de la clase. Pero no pongamos foco en el lenguaje que se va a ver, sino en la parte que interesa que se sepa acá, que es la parte de lógica y solución de problemas, que es lo que va a hacer que ustedes puedan seguir en los próximos codo a codo, que también me preguntaron y también les comento. Por ahora lo que está asegurado es que tienen prioridad sobre otros. En las mismas condiciones tendrían prioridad de ingreso todos los que hicieron el codo a codo inicial. Aún no confirmaron que pasen derechos solamente sin hacer. Por ahora tendrían que hacer el mismo esa misma encuesta inicial que se hace, pero tendrían prioridad sobre el resto. Se estaba charlando a ver el tema este de si se omitía el tema del, porque como ustedes nosotros ya los evaluamos al final de la cursada con un trabajo y demás, un integrador, pero bueno, eso todavía no está confirmado. Sí está confirmado que tienen mínimo preferencia de ingreso. Bien, para los que están preguntando por ahí, que me preguntaron bastantes, acá tenemos ejemplos. Bueno, algoritmo, esto si quieren lo pueden ir haciendo en el replit si lo tienen a mano. Este algoritmo se llama relacionales 1, es nada más que mostrar una variable de tipo lógico, ¿no? Acá podemos definir un variable 1 como lógico. En este caso le estamos dando un tipo de qué tiene adentro, no le estamos dando un tipo. En otros lenguajes sería booleano o boolean. Acá en lo que es PCIN, como es lenguaje natural, boolean es igual a lógico, así que acá directamente se define como lógico. Y ponemos variable 1 igual 3 menor que 4 y acá me va a dar el resultado. Obviamente este resultado va a ser verdadero. En caso de en un lenguaje de programación, incluso en el mismo PCIN, si yo por ejemplo no definiera la variable como lógico, esto funciona igual, ¿no? Yo pongo variable 1, yo esta línea no la pongo, definir variable 1 como lógico, no la pongo la línea y esto funcionaría de todas formas. ¿Por qué lo ponemos? En realidad es como para mostrarle cómo sería un ejemplo, por ejemplo en un lenguaje como Java, donde tenemos que definir el tipo de variable y ponerle qué tipo de variable es, ¿no? Esto es como es genérico, lo estamos haciendo con el ejemplo completo. Pero si fuera un caso de Python o un mismo PCInt, podemos no poner la segunda línea y esto funciona igual. Bien. Pero bueno, en Java deberíamos definir qué tipo de variable tiene. En este caso se definió como un dato lógico y bueno, si imprimimos esto me va a dar resultado true, háganlo y verifiquen. Acá, por ejemplo, en la segunda parte, esto también tiene mucho que ver con lo que verían en Java, por ejemplo, cuando defino variable como entero y después a variable le pongo adentro un valor booleano, tiene un problema de tipo. El tipo de dato que le quiero asignar a la variable no es el tipo de dato que acepta, porque ya está predefinido el tipo de dato.
entonces me va a tirar un error, una falla. Si nosotros no ponemos la segunda línea, por ejemplo, en este caso, no tiraría falla. ¿Por qué? Porque va a asignar el tipo booleano por defecto. Bien. Cuando nosotros definimos el tipo de dato en la línea anterior de usarlo, ya el dato para todo el programa queda con ese mismo tipo. La variable la puedo cambiar y ponerle lo que sea, siempre que sea el mismo tipo de dato. Bien, acá tienen el tercer algoritmo también. Lo único que hace es directamente escribe una expresión booleana y acá va a escribir el verdadero o el falso. En este caso va a ser verdadero y nada más. Esto les diría que si quieren lo pueden ir probando en lo que es el PSeInt. Ahora se lo subo esto para que lo tengan también. Operadores aritméticos y relacionales. Bien, ¿cómo se analiza esta expresión? Acá tienen escribir 2 más 3 mayor que 4. Bueno, los operadores relacionales tienen menor prioridad que los aritméticos, así que primero se evalúa la cuenta, el 2 más 3, y luego se evalúa si una cosa es mayor a otra. Bien, sería como... esto es para lo que tiene que ver con la clase pasada, que nosotros vimos, por ejemplo, los operadores que... cuando teníamos un operador de multiplicación, por ejemplo, y un operador de más y menos, primero se hacía lo que es la multiplicación y división y después el más y el menos. Bien, cuando hay un signo, un operador de comparación, por ejemplo, como el mayor, menor o el igual, es lo último que se va a hacer. Primero se van a hacer todas las cuentas, todos los operadores aritméticos tendrán prioridad, en el mismo orden que dijimos antes. Primero la multiplicación, división, después la suma y la resta, y después recién se hace la comparación. Avanzamos un poquito más. Los operadores relacionales, además de comparar valores numéricos, también comparan caracteres. Pero, ¿cómo se puede comparar caracteres con operadores relacionales? Bueno, el criterio se considera según la tabla de caracteres ASCII. Esta es una tabla en la cual cada carácter tiene un valor numérico asignado, ¿bien? Del 0 al 255. Los que hacen los operadores relacionales es comparar el valor de la tabla ASCII de cada carácter de las cadenas comparadas y así descifra quién es más grande y cuál es más chico. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrarlo ya que está. Esto tiene el reptil. Bien, acá, ¿cómo comparo, por ejemplo? ¿Qué pasa si pongo a mayor que B? Bien, me dio falso. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar tabla caracteres ASCII, busco imágenes, busco cualquiera y ustedes ven acá, lo agrando un poquito, ven que cada carácter está relacionado con un número. Bien, en este caso A65, B66 y así sucesivamente. Esto es acá tienen el P112, Q113. Entonces lo que hace es comparar el valor numérico de la tabla de caracteres ASCII. En este caso yo puse A mayor que B y A es menor que B, entonces me dio una falla, me dio un falso. Pero si pusiera, por ejemplo, esto me daría un verdadero. Bien, un true. Esperen, disculpen que estaba compartiendo no de Google sino de acá. Bien, los valores relacionales, además de comparar valores numéricos, también comparan caracteres, pero bueno, eso se lo comenté recién, que lo compara con la tabla de valores ASCII, que es esta tabla que vemos a continuación. Ven que tiene hasta el 255. Entonces, si nosotros apretamos
Alt, por ejemplo, y cualquier número nos va a aparecer el carácter. Esto se usaba mucho antes cuando venían los teclados sin ñ o sin arroba, que tocábamos el Alt 64 para poner el arroba y la ñ ni me acuerdo, pero también era con Alt. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. En este caso estamos comparando dos valores que tienen distinto tipo. Ven que el 3 está como un valor de carácter, entonces lo toma como que no puede comparar un carácter con un valor numérico y viceversa. En el bueno, relacional este también dice hola igual hola, ¿no? Esto me da falso. ¿Por qué? Porque en el valor en los caracteres ASCII la H mayúscula no tiene el mismo valor que la H minúscula. Bien, esto se ve medio feo acá en la diapositiva, por eso preferí buscarlo. Pero por ejemplo acá tenemos si encuentro la H en algún momento, acá está, la H mayúscula es un 72 y Un 104. la H minúscula, si la encuentro, es un 104. Perfecto, qué buena vista. Bien, entonces la comparación nos va a dar falso. En el caso de hola y zapato, bueno, lo mismo, busca qué valor tienen los primeros caracteres y demás. Bien, ¿qué se muestra en pantalla? Bueno, lo primero que hacemos es definir una variable que se llama var como lógico, como booleano, y le vamos a poner, bueno, no hace falta que les pregunte que el primer ejemplo que va a dar cuando ponga escribir var en pantalla, ¿qué daría como resultado? Me tienen que decir al unísono. El primer ejemplo sería un true o un false. Un true. True. Perfecto. 3 es menor que 6. Y el segundo ejemplo tenemos un algoritmo. Y bueno, ¿qué muestra este algoritmo? Podemos definir var1 como carácter, var2 como lógico. A var1 básicamente le metemos adentro la palabra chau, y a var2 la palabra hola, y después comparo var1 con var2. ¿Qué va a mostrar en pantalla? Si quieren hacerlo de MPCin, lo hacen, si no me lo dicen. Les doy tiempo si quieren. Una preguntita. Dígame. En la diapositiva anterior comparaba zapato con no me acuerdo qué otra palabra y daba verdadero. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué? Hola con zapato. Porque la Z es un número más grande si lo busco en los caracteres ASCII que el H. Por ejemplo, yo busco la Z, digamos, yo sé que es más grande porque las minúsculas son más grandes. Fíjate que primero en la lista empiezan las mayúsculas y después las minúsculas. ¿Bien? Solamente compara la primera letra, entonces. No, compara todas, pero pero arranca por comparar la primera. Si la primera es más grande, te va a dar resultado true. Digamos, el tema, fíjate, si yo pongo acá, por ejemplo, A, B, y acá pongo, acá tenemos B es mayor que A, vamos a poner al revés. Bien, A es mayor que BA, falso. Bien. Vamos a poner así. AB es mayor que B, falso. AB, BB es mayor que B, falso. El tema es que cuando compara un carácter siempre toma como punto de arranque la primera letra, y si y en realidad es la comparación que va a hacer. No importa la cantidad de caracteres, porque no lo toma como un número en sí, sino que toma es lo que toma el primer carácter del string que yo ponga. Yo acá, por ejemplo, pongo B es mayor, A es menor que B, me pone true. Y a A le puedo agregar lo que quiera,
y me va a seguir dando true. ¿Bien? Porque sí, toma como prioridad el primer carácter que tenemos adelante. Entonces, ahí ya tienen el spoiler de qué resultado va a dar la comparación que sigue. Si yo comparo chau con mayúscula con hola, ¿qué es lo que va a comparar? En realidad lo que va a comparar es la C con la H. La H y la C. La C, La H y la C. Y va a ver cuál es el que tiene el número más chico. ¿Bien? Falso. Sería falso. Sería falso. Bien, operadores lógicos. Operadores lógicos son bastante interesantes cuando tenemos condiciones múltiples. Nos permiten operar con expresiones booleanas y como resultado obtenemos un valor lógico verdadero o falso. Digamos, obtenemos otro valor booleano. Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. Para poder entender cómo funcionan, bueno, hay que hacer la tabla de verdad y ver las combinaciones posibles. Ahora vemos eso. Bien, en el caso del NOT es bastante sencillo porque básicamente es la negación. Si var tiene un valor adentro verdadero y yo lo niego, le pongo la negación adelante, me va a dar un falso. Lo vemos acá. Vamos a poner directamente en el código, así lo ven. Yo creo que tenía abierto acá repeat, pero lo... Bueno. A ver si me quedo abierto ahí. Espera un segundo que demora en abrir. Bien, acá estaba la comparación esta. Vamos a comparar algo que sea por ahí más gráfico. Pongo 5 menor que 3. Bien, eso me da como resultado un falso, ¿bien? Porque 5 no es menor que 3. ¿Qué pasa? Acá para negar es distinto. Bien, ahora lo vemos. Vamos a repetir porque si no lo voy a mezclar porque hay distintas sintaxis. Perdón, repeat digo, PC. Acá vemos en el ejemplo que en el PSIN lo negamos directamente un valor con el signo de admiración para abajo. Sería un not, sería lo contrario. Si yo pongo escribir lo contrario, si acá tiene un valor verdadero me va a dar falso. Esperen que pasamos un poco adelante porque si no, no vamos a llegar con el ejemplo. Ahora volvemos a esta que la vamos a usar. Operador NOT, la tabla de verdad. Bueno, básicamente, si yo tengo una expresión booleana que es verdadera y la niego, me va a dar falso. Si tengo una falsa que es la niego, es verdadero, ¿no? Yo calculo que acá ninguno tiene inconveniente con esta parte. Acá sí empieza a complejizarse un poquito más porque tenemos el operador AND, ¿no? Que en algunos lenguajes se escribe con este símbolo y en otros lenguajes se escribe directamente con AND, o en algunos de las dos formas son válidas. En este caso se define la variable var como un valor lógico, se le pone var es igual a 2 menor que 3, lo cual me va a dar verdadero. Pero acá lo que hacemos es otra comparación más. Hola igual a hola. Como son iguales, porque es la misma palabra,
las dos expresiones de los dos lados del AND me dan verdadero. Entonces, ¿qué es un AND? Un AND es un I. Entonces, si lo de la izquierda es verdadero y lo de la derecha es verdadero, ahí es verdadero. Si alguno de los dos no es verdadero, es falso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Sí. El AND es Tienen que ser ambas sí o sí verdaderas. si ambas expresiones booleanas que están a la derecha y a la izquierda son verdaderas, es la única forma de que sea verdadero. ¿No? Si una es falsa, ya es falso. falso. Perfecto. Todo lo contrario, bueno, acá tienen la expresión booleana con el tema del AND, verdadero y verdadero, es verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, 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 es falso. ¿Bien? Algo que es todo lo contrario es con el operador OR. El operador OR, con que uno de los dos sea verdadero, ven que el operador OR es este palito, que en algunos lenguajes son dos palitos, y en otros es simplemente la palabra OR. Tenemos, si uno es verdadero o el otro es verdadero. Y si uno es verdadero y el otro es falso, igual es verdadero, porque es un OR, es uno o el otro o los dos. Entonces la tabla de verdad van a ver que es al revés que la tabla de verdad del AND, ¿no? Verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso, verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso y falso sería la única opción que sería falso. Esto nos sirve muchísimo, aunque no lo crean, para solucionar problemas, ¿no? Cuando tenemos que buscar soluciones, comparadores y demás, lo que más se usa son operadores booleanos, son este tipo de comparadores y demás, estas expresiones lógicas. Es lo que termina siendo, en realidad es casi que la parte más importante que uno aplica cuando programa, la parte de lógica, entender la parte lógica de cómo resolver un problema. Y para eso se van a cansar de usar este tipo de operadores. Depuración en PCInt. Bien, antes de ver unos ejemplos, les presentamos paso a paso en PCInt una herramienta que ayuda a depurar el programa y a nosotros para ir viendo en los próximos ejemplos los valores en las variables. Bien, acá uno puede ir depurando paso a paso en PCInt para ir viendo en el paso a paso cuáles son los errores y demás. Es una especie de debug. Igual en este momento lo vamos a pasar un poquito de largo porque me interesa ver un ejemplo entero después en código. Bien, ejemplos, asignando valor a una misma variable. Acá definimos una variable var1 como lógico, a la variable var1 después le cambiamos le damos el valor de falso, escribimos el opuesto de var1 que obviamente va a ser verdadero y después asignamos en realidad ese valor verdadero en var1. Bien, entonces después escribo var1 y en vez de ser falso va a ser verdadero. No, acá me dio verdadero. Vamos de nuevo, perdón que la expliqué mal. Definir var1 como lógico. var1 igual a falso, entonces adentro tiene el valor falso de var1. Escribir lo contrario de var1, que en este momento es falso, entonces es verdadero. Después, lo contrario de var1 lo asigno a var1, con lo cual ahora es verdadero, y si yo escribo var1 va a ser verdadero. Fíjense que me equivoqué con algo completamente sencillo, pero es lo que pasa a veces y es donde la mayor cantidad de veces tenemos que arreglar cosas, que es en esto, en que tenemos alguna equivocación, algún error en la parte de lógica, que generalmente son cosas así, simples. Por eso el tema es, cuando tenemos un problema grande, lo bueno es dividirlo en pedacitos. Siempre cuando programamos nos conviene todos los problemas con los que vamos a trabajar, dividirlo en la mayor cantidad de porciones posibles para que atacarlo por partes, ¿no? Atacarlo por porciones. Mientras más chica es la porción que atacamos, es más fácil también depurar el programa, encontrar errores y demás. Entonces
Entonces por eso está bien eso de modularizar, que después lo vamos a ver eso más adelante. Acá tienen, en el caso del OR, acá tienen cómo se usa en PCInt o la B corta. Bien, acá tenemos algoritmo, un ejemplo con OR. Estos son para que ustedes los hagan en realidad y los prueben en PCInt. No me voy a detener demasiado en estos. Pero básicamente definimos tres variables como lógicas y después hacemos una comparación. Recuerden que acá hay prioridades de comparación. Siempre se hace primero la parte aritmética y después compara qué expresión es mayor o menor o igual o distinta a la otra. Y bueno, acá tienen el ejemplo. Esto es para que lo hagan, que verifiquen que la ejecución es la misma y demás. En este caso están puestos los ejemplos con el punto y coma. En el PCInt yo los ejemplos los estaba haciendo sin el punto y coma, pero eso tiene que ver con la configuración que le ponen ustedes al PCInt. Si ustedes van a trabajar con Java preferentemente o con C# o lenguajes así, por ahí conviene tener el punto y coma porque es como que nos los va a recordar, pero en lenguajes como, no sé, JavaScript, Python, Ruby, Golang, el punto y coma no es necesario, así que eso es depende del gusto del comensal. ¿Qué pasa cuando aplicamos un not? Bueno, el not básicamente lo que hace es me niega un valor que me dio, una expresión booleana. Por ejemplo, si yo tengo una expresión que me va a dar un valor verdadero y lo niego, me va a dar falso, y al revés, si me daba la expresión entera falso y lo niego, me da verdadero. No hay demasiada historia en eso. En el caso del AND se puede usar estos dos operadores. Es lo que acabamos de explicar. Se tienen que ser verdaderos las dos cosas que están de los dos lados del AND. Acá tienen, por ejemplo, en este caso, variable 3 es variable 1 y variable 2 y variable 3. Si alguna de las dos es, si alguna de las tres es falsa, el resultado total es falso. Jerarquía de operadores, eso es lo mismo que hablamos hoy. Es como el intérprete evalúa y realiza las operaciones. Y el orden para resolver siempre es el mismo. Primero los operadores aritméticos, segundo los operadores relacionales, que recuerden que eran el mayor, menor y el igual y último los operadores lógicos, que es el AND, el OR. Bien. Bueno, acá tenemos la jerarquía. Y algunos ejemplos para que jueguen un poquito con PCInt o con Python o con Java si quieren, si alguno ya trabaja con Java. Bien. Bueno, acá tenemos el resultado de la ejecución. Así, sin que yo lo explique, ¿llegan a entender el resultado de la ejecución? Analícenlo, tienen 3 minutos. ¿Lo llegan a comprender? Estos son interesantes para ir escribiéndolos en el PCInt y ir variando los números, y ir viendo por qué. Uno cuando lo ve el resultado y lo escribió es cuando uno empieza a creer en el resultado básicamente. Ah, era por eso. Bien, ¿comprendieron cómo es la jerarquía, cómo hace la ejecución? Sí, pero Bien, son varios operadores. En realidad es tomarlo por partes, ¿no? Tomarlo
pedazo por pedazo, ¿no? En el caso de los AND es sencillo porque sabemos que se tienen que dar todos verdaderos, pero es tomarlo paso por paso. Esto no se lo voy a explicar, lo vamos a dejar de largo para que... Acá tenemos otro ejemplo bastante interesante. Y también, a ver, con cosas así, no va a ser los problemas que hagamos ahora, no van a tener esta cantidad de operadores, van a tener con bastante menos operadores. Vamos a tratar de resolver los distintos problemas que se van que vamos a ir teniendo. La idea siempre es partir los problemas por ahí. Cuando hacemos así operadores demasiado largos, suele generarnos cierto tipo de confusión y podemos equivocarnos cuando programamos y demás. Por eso a veces conviene partir en pedacitos el programa para no tener errores en las comparaciones que después son más difíciles de entender a la vista. Esto es más que nada un ejemplo para que ustedes entiendan y vean hasta dónde se puede complejizar el tema de la parte de lógica, pero no es no se asusten si les complica un poco razonar de como esto es básicamente tomarlo por partes, como decíamos antes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el primer paréntesis, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, de este lado, la cuenta 2 por 3 me va a dar 6. De este lado haremos la resta y después se compara si esto es mayor a esto, ¿no? Después, en este caso de paréntesis, lo mismo, se compara esto, y después recién se va a comparar entre esta parte y esta parte. Después, bueno, acá tienen un OR también, y esto es lo mismo, primero lo del paréntesis, después la multiplicación, después la resta, después la comparación. Esta parte es interesante que la escriban. No escriban, háganla y verifiquen el resultado y cambien un valor como para empezar a confiar en la parte de lógica y entenderla. Esto, la mejor forma de entender la lógica es escribir ejemplos y probarlos, y probar qué es lo que da, probar cuándo lo cambiamos y demás. Igual ahora vamos a hacer algunos, pero en Python, en Paint. No se olviden de dar el presente, lo digo por enésima vez, den el presente, después se los tengo que pasar igual, pero tienen que tener el presente dado para que yo después pueda comparar cuánto estuvieron en la clase y toda la historia. La idea es que estén al menos más de la mitad de la clase, o por lo menos la mitad. Y recuerden que tienen que estar el 75% de las clases sincrónicas. Bien. Ahora vamos a pasar un poquito a ver operadores y vamos a retomar un ejemplo de la clase anterior en realidad. Acá teníamos clase 4. Bien, ¿recuerdan este ejercicio? Sí, profe. Bien. ¿Dónde vemos acá operadores de comparación? Digamos, acá casi que en este ejercicio que hicimos la vez pasada teníamos todo lo que explicamos ahora estaba acá dando vueltas en algún lado. En el if. Siempre en la línea 5. Efectivamente. Línea 5, línea 7, 9. Después de la línea 5, básicamente, ¿qué es el problema que estamos planteando acá? Que es calcular el índice de masa corporal y compararlo y toda la historia. Básicamente la resolución está hecha gracias a ¿qué? Operadores de comparación, ¿no? Tenemos acá operadores de comparación. Acá comparamos si es mayor a tal número. Y acá tenemos un AND, por ejemplo, y es menor a tal número, con lo cual si no se cumplen los dos, no va a entrar nunca en este if. Bien, para eso sirven esos operadores. Acá tenemos, por ejemplo, un elif, que después lo vamos a ver también en la clase que viene, que básicamente está usando los mismos operadores. Acá está comparando si es menor o igual, por ejemplo, a 18,5, y solo así, y en ese caso va a entrar a hacer lo que está dentro de este elif, y así sucesivamente. Acá vemos más abajo
tenemos de nuevo operadores, expresiones booleanas, IMC mayor o igual a 25. Acá tendré una expresión booleana que depende del número que me dará IMC, me dará verdadero o falso, pero se tiene que cumplir que esté entre este valor y este valor. Bien, acá tengo un AND. En este caso no hay ningún OR dando vuelta. Pero fíjense que este pequeño problemita que resolvimos la clase pasada lo hicimos ¿con qué? Con operadores lógicos y relacionales. Bien, estos los vamos a usar todo el tiempo, pero los usamos con este tipo de complejidad, no mucho más complejidad que esta. No es que van a ver un choclo de 25 operadores relacionados. No, la idea inclusive ni siquiera es programar así. ¿Por qué? Porque nuestros programas tienen que ser entendibles para otro programador que trabaje con nosotros, para quien verifica el código, y tienen que ser entendibles para nosotros en el futuro. Porque si nosotros hacemos un choclo enorme para hacer una relación de algo y después ni nosotros no entendemos cuando lo vemos el problema, no sé, un año después o 2 años después, básicamente voy a perder un montón de tiempo para tratar de entender lo que yo solucioné. Por eso la idea es siempre tratar de partir los problemas en porciones chicas y lo más autoexplicables posibles. Bien, como este caso, ven que acá está partido en porciones chicas, no está comparado todo de una sola vez, sino que compara de a partes. Bien, tiene que ser entendible. Si ustedes leen este código, por ejemplo, es bastante autoexplicable. No hay nada demasiado raro. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo en este código es usar este tipo de operadores que vimos en la clase de hoy, que es lo que nos interesaba para la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver en la clase que viene? Bueno, se los comenté un poco. Vamos a hacer un poco de spoiler. Volvemos al principio. Para los que entraron tarde. La clase que viene vamos a ver flujo de selección múltiple. Bien, en el problemita que vieron ahí, vieron un flujo de selección múltiple. Bien, los elif anidados al if son selección múltiple. Flujo de selección doble, esto quiere decir vamos por derecha o por izquierda. Anidamiento de estructuras. Bueno, esto es y flujo de selección múltiple, que son varios. Bueno, acá tenés simple, es si se da tal cosa, hago esto. Esto sería así, por ejemplo. Vamos a hacer volvemos a la clase 5. Y vamos a hacer un ejemplito bien básico. Bien, vamos a hacer un flujo de selección simple. Vamos a ingresar dos valores. Un valor A, que va a ser un número, que va a ser un input, va a entrar por pantalla, y que le voy a dar un mensaje. Ingrese un número. Bien, ingreso otro número. Ingrese otro número. ¿Qué vamos a hacer? Si el número, vamos a hacer que si el primer número es mayor al segundo, lo suma, y si no, no hace nada. ¿Cómo haría eso? Si A es mayor que B, esto está bueno dejarlo con espacio para que quede más legible, pero es lo mismo, anda igual, ¿eh? Entonces, print el primer número es mayor que segundo. Bien, lo único que hace es, si se da esta condición, va a imprimir. Si no se da, no va a hacer nada. Entonces, ingreso un número. Esto está bueno ponerlo. Alguien tiene que abierto el micrófono y está haciendo un poco de ruido. No sé, si quieren hacer una pregunta, háganla sin ningún problema. Pero háganla. Bien, acá tenemos ingreso un número.
ingreso el 6, ingreso el 3 y me dice el primer número es mayor que el segundo. ¿Y qué pasa si yo lo hago al revés? Ingreso el 3, ingreso el 6. No hace nada. Bien, ¿qué es esto? Es un problema de lógica que va por una sola rama. Digamos, si se da una condición, hace algo. Si no se da esa condición, no lo hace. Existe uso de este tipo de lógica en la vida cotidiana, sí, inclusive hasta las luces que cuando hay una persona se prenden, por ejemplo, esas tienen un sensor que si se activa y da un valor se prenden, y si no, no hacen nada y quedan apagadas. Esto sería de selección simple. ¿Cómo sería de selección doble? Bueno, por ejemplo, podemos hacer otro problemita de que si A es mayor que B, lo suma, y si no, los resta. Acá ponemos suma igual, vamos a poner A más B, y si no, vamos a poner que los multiplique. La suma de los valores es... Recuerden que podía concatenar con la variable de resultado con una coma. Suma. Y si no se da esto, los multiplica. Eso sería selección doble. Dos caminos, un camino o el otro. El segundo camino en Python se pone con un else. Y no se pone condición porque si no se da esto, entra por acá. Y en este caso algo va a ser. Vamos a poner un producto. Y el producto va a ser A por B. Recuerden que el otro día vimos el tema de las multiplicaciones, las divisiones y todo eso, operadores aritméticos. Y acá lo que vamos a poner es un print que va a decir todo minúsculo, el producto de los números ingresados es, ponemos una coma y pongo producto. Lo corro y bueno, primero probamos que entre al camino de arriba, ¿no? Si A es mayor que B, entonces pongo el primer número es mayor que el segundo y me lo suma. Bien, ¿qué pasa si es al revés? El primer número es un 7, el segundo un 8 y los multiplica. Bien, acá estamos viendo por un camino, por dos caminos, y después teníamos múltiple, ¿no? Directamente. Hoy tenemos algo en el medio, anidamiento de estructuras y flujo de selección múltiple. Selección múltiple es más o menos lo que vimos en el otro problemita, pero bueno, hacemos otro ejemplo. Lo que vamos a hacer es, en este caso, si A es mayor que B, lo sumamos. Si son iguales, solamente decimos que son iguales. Y si no, hacemos el producto. Si A es igual a B, entonces hago un print ambos valores son iguales. Bien, y ahí ya tenemos una selección múltiple. Bien, en realidad es más simple que lo que hicimos la clase pasada, pero vamos de ejemplo. Ingreso el 8, ingreso el 8 y me va a decir que son iguales. Ingreso el 9, ingreso el 7 y bueno, ahí me dice que lo sumó porque el primero es mayor al segundo. Bien, una cosa que les voy a mostrar, porque hay tiempo, es cómo podríamos hacer para que esto siempre me esté tomando valores y que no tener que ejecutarlo todo el tiempo, ¿no? Una forma
es hacer esto. Epa. Vean que existe el control Z. Bien. Necesito hacer acá un tab. Y acá bien, ¿qué es lo que hice acá? Esto es para que me lo pida todo el tiempo. Esta expresión la vamos a ver después, que es mientras sea verdadero, mientras esté el programa abierto, hacer esto. ¿Qué gano con esto? Esto nos va a servir para los ejemplos que vamos de acá en adelante, para no tener que andar reiniciando cada rato y hacer un poquito más fácil cuando tenemos que pedir varios valores. Ingreso un número 8, ingreso otro número 8 y me dice ambos valores son iguales, pero me pide de nuevo otro valor. Bien, esto es para que se siga ejecutando siempre en ciclo, ¿no? Mientras sea verdadero, digamos, pongo while true, entonces hasta que no se cierre el programa, esto va a andar siempre pidiendo valores. En este caso podría probar por, no sé, ingresar más chico, más grande, y me lo multiplica, y ingreso mayor y menor y me lo suma. Bien, hasta acá, este ejemplo sencillito. ¿Cómo la llevan? Bien. Bien. Sí, vale. Se entiende. Sí, se entiende. Bien. Bien. La idea es no complicarla demasiado. Es ir paso a paso. Ahora vamos a hacer algún otro ejemplito, pero vamos así con pie de plomo, como para que no se les complique. Vamos a ir yendo y volviendo. Le digo, la clase que viene vamos a hacer muchísimos más ejemplos con algunos ejercicios de decisión y demás, que por ahí les meta alguna complejidad más. Hay una página de donde está muy bueno para buscar problemas de algoritmia. Básicamente es eso, solucionar problemas con algoritmos, que se llama HackerRank. Digamos, no es para que la empiecen a usar ahora, sino que se les va a mostrar más que nada a modo de dato, por ahí, como para que el que le interesa más la parte de algoritmia y por ahí solución de problemas y por ahí ponerse a prueba y demás con solución de... esta página la usan muchas empresas para seleccionar personal o para hacerle algunas pruebas de código que después ustedes en algún momento se van a tener que acostumbrar a hacer. Las pruebas de código generalmente en los trabajos suelen darle un challenge de código, no se le dan una prueba, ustedes la tienen un tiempo para hacerlo, pero algo que cambió: antes te hacían la prueba de código, pero no sé, con una persona atrás tuyo. Ahora la comparto. Ahora, ¿dónde hacías el código en tiempo real? O compartiendo pantalla en el momento y haciendo código en tiempo real. Básicamente uno no programa así en la vida cotidiana, entonces ese tipo de pruebas no se están haciendo ahora. Ahora lo que hacen es darte un challenge de código que te dan X tiempo para resolverlo y vos lo resolves con tu pantalla, con todas las pestañas que tenés abiertas, buscando en Google y cómo lo harías trabajando, que es así. Antes, cuando te tomaban una prueba, es como que te daban una página de ellos, no podías entrar en ningún lado y tenías que resolverlo. Algo completamente antinatural, porque nosotros cuando programamos en la vida cotidiana tenemos el Google y quizás 20 pestañas abiertas. Bueno, eso mejoró bastante en lo que era la selección de programadores. Lo que sí, también mejoraron bastante el tipo de pruebas técnicas, que a veces son un poquito más, no sé si más complejas, más realistas en algunos sentidos. Así que en realidad está bueno. A mí me gusta un poco hacer estos ejercicios, inclusive hasta para prepararme para algunas entrevistas. Lo he hecho y funcionaron bien. Les paso la página, no es para que me empiecen a usar ahora porque todavía hay pocos recursos. Estamos viendo recién la parte de la clase que viene, un poco de la parte de no llegamos a ciclos todavía, pero si quieren ir chusmeando, la página es HackerRank. No me acuerdo de la dirección, pero se busca así, HackerRank. Así como lo busco yo, la pueden buscar. Una de las cosas que tienen que hacer es, parece una tontería para muchos, pero buscar en Google es una gran cosa y nos ayuda bastante. O buscar en la documentación oficial o demás. Bien, acá tienen, por ejemplo, ahí me logué con esta cuenta,
así que no tiene ningún ejercicio hecho esta cuenta, porque lo sé para mostrar nada más. Ustedes se pueden loguear con una cuenta de Google o con lo que quieran, y lo que tiene de bueno es que tienen esta parte de algoritmos, ¿no? Que es lo que les va a interesar, que es la parte de algoritmia. Y ustedes hasta pueden, no sé, prepararse para una entrevista de trabajo, resolver problemas. Ven que acá tiene un montón de problemas para resolver. Inclusive, probablemente cuando avancemos un poquito en lo que es el curso, llegando ya sobre el final, o por ir promediando, empecemos a hacer algunos de estos ejercicios que da HackerRank, que me parecen que muchos están interesantes, porque muchas empresas toman ejercicios de acá para usar de ejemplo. Entonces está bueno. Ustedes pueden buscar la dificultad. Ven que acá puedo buscar fácil, por ejemplo, que cuando recién arrancan nada es fácil, por eso arranquen por acá. Acá pueden ver solucionados por alguna gente o no solucionados. En este caso ninguno solucionados porque me estoy logueado con la cuenta esta de Buenos Aires, así que en esta cuenta no hice nada. Pero ven que acá tienen un montón, no sé, suma de arrays, diferencia, suma de los mínimos, bueno, un montón de cosas que están buenos después como herramienta para prepararse hasta para entrevistas, más que nada para la parte de algoritmia y de código. Estructuras de datos tienen también. Está interesante. Yo les recomiendo que la tengan ahí al costadito, porque algo de eso vamos a tomar para los ejercicios cuando lo empecemos a complicar más. ¿Bien? Como para que tengan ejemplos más parecidos a lo... A ver, no vamos a ir a un nivel de complejidad difícil de lo que dijo HackerRank, porque eso ni siquiera en la entrevista le toman ese nivel de difícil, le toman como mucho un nivel medio de dificultad. Pero bueno, hay que llegar a nivel medio y hacerlo bien también, ¿no? Y eso es práctica, eso es resolver problemas. Los primeros problemas que vamos a usar como ejemplo, así como el del índice de masa corporal y cosas así, por ahí ustedes dicen, uy, ¿esto dónde lo voy a aplicar? Bueno, el tema es entrenar la parte lógica y resolver problemas desde lo más simple a lo más complejo. Después ya vamos a llegar a aplicar cosas que ustedes van a ver uso real, pero bueno, tengan paciencia y tenemos que ir paso a paso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? Hay muchos que tienen temas con el presentismo, que no pudieron dar presente, cosas así. Manden mail, avísenme y lo solucionamos. Sí, levantaste la mano. Sí, es que yo tenía duda con los ejemplos de la parte de los operadores lógicos. Dale. No los entendí muy bien. Los últimos. No los que di yo, sino en el de las diapositivas. Claro, esos que eran bien largos. No los entendí. Bien, la mejor solución es hacerlo por pasos en el PC. Bien, y esto, sinceramente, me parece que lo mejor es que lo escriban. ¿Tenés el PC instalado? Sí. Bien, entonces, lo que te conviene hacer es... Ese justo es el que no entiendo. Bien, lo que te conviene hacer es escribirla por partes. ¿Por qué? Los problemas los tenés que dividir siempre. Dividirlo por partes. Entonces, empezá a armar por partes cuál sería el resultado de cada expresión. Cuando tenés un paréntesis, siempre lo que está entre paréntesis se evalúa de una manera, se evalúa primero, ¿no? Y está solo. Y una vez que vas resolviendo lo que está entre paréntesis, te va quedando cada vez más chica la expresión. Después resolvés lo que está en multiplicación. Después resolvés lo que está en resta. Por ejemplo, a ver. Agarramos algo. No te voy a hacer ese ejemplo porque ese me interesa que lo hagan ustedes. Pero vamos a hacer algo parecido. A ver, por ejemplo. Si yo tengo una expresión, vamos a poner una variable que sea, a ver, que adentro tengo una expresión. Puedo poner, no sé, 4. A ver, vamos a hacer un ejemplo
parecido. Acá que estábamos haciendo. Bien. Podemos poner 4 por 5 menos 3 igual a 9. Y AND, que es el sombrerito con la punta para arriba, es el AND, y la B corta es el OR. Y por ejemplo, hola igual a perdón, tengo que imprimirlo porque si no me mostraba en pantalla. Print bar. Entre paréntesis. Bien, me da falso. ¿Por qué me da falso? Primero, si una de las operaciones que está a los lados da falso, va a dar todo falso. Entonces me fijo, hola es igual a hoy, no, esta parte me da falso, entonces todo va a ser falso. Ni siquiera analizo esta. Otra. Si yo tengo una expresión así, por ejemplo, esta expresión, y lo primero que se evalúa es, por ejemplo, acá en este caso sería el 4 por el 5. 4 por 5, 20. 20 menos 3, 17. 17 igual a 9, no. Me fijo, falso. ¿Cómo hago para verificar que esto, bueno, lo que puedo hacer es poner esta expresión, ponerle una variable e imprimirla a ver qué número te daba? Me pongo un auxiliar, que esas son cosas que les conviene como probar para ejercitar, a ver qué corno daba, y ver por qué te da el resultado que te da. Yo no sé lo que me da esto, no me acuerdo cómo hace la cuenta, me olvidé qué es lo que hay que priorizar. Bueno, lo puedo copiar a una variable auxiliar. Bien, y agarro y puedo imprimir, si quiero imprimo aux. Bien, entonces me va a imprimir aux y me va a imprimir después el resultado bar porque lo dejé ahí. Bien, me da 17. Bien, entonces ¿cómo hace la cuenta? Primero hace esto y después hace esto. Vos fijate que si lo hicieras distinto no te va a dar 17. 5, si hago 5 menos 3 primero me va a dar mal, porque me va a dar 2 y después se multiplico por 4 me va a dar 8, lo cual está mal, porque siempre la prioridad es el multiplicación y división y después la resta. Y después el operador de comparación, que acá podemos poner 17. Y en este caso, por ejemplo, me daría este último print true, ¿bien? Porque es 17. Bien, en este caso lo que te conviene hacer es ir desarmando el programa por partes, y si querés probar lo que te va dando, agarrás un replit, agarrás Visual Studio, agarrás lo que sea, y agarrás las expresiones, si querés de a una o si querés de a partes, y vas probando a ver qué te da, a ver qué valor te da, y a ver qué está comparando con qué. ¿Por qué? Porque eso también te va a dar la seguridad de que crees en los valores que te está dando. ¿Se entiende? No lo razones en el aire si te cuesta entenderlo, porque te vas a confundir más. Entonces, partí el problema en varias partes, dividilo las expresiones en expresiones más chicas. No sé, acá tengo hola igual a 1W. Listo, agarro esta expresión y le evalúo aparte. Bien, esto inclusive vos podés escribirlas todas aparte y después haces a lo último la expresión con los últimos operadores que hacen, que son los AND, que es este, y los OR. Bien, pero te conviene eso. Para mí lo ideal es ir partiendo y ir viendo qué te da cada cosa, ir probando. ¿Cómo probás? Haciendo este tipo de cosas, agarrar una variable auxiliar y viendo qué da este pedacito de expresión.
y después ir complejizándolo. Porque sinceramente el código y la solución de problemas las aprendes haciendo código y resolviendo problemas. Entonces, si algo se te complica o no entendés, la idea es esa, es que tenés que hacer lo más... dejo lo que estaba escrito antes. Lo más... este repito lo dejo, es bien sencillo igual, pero por lo duda lo dejo. Que no se traben con los problemas. Eso es casi esencial en lo que es el mundo de programación, que no se traben, Sí, yo entendí el primero, el del falso lo entendí, pero el segundo no lo entendí, el que Bien. dice que es verdadero. A ver, el segundo es... ¿De cuál estamos hablando? En el que estábamos viendo, dice después que uno es verdadero, que uno es falso y que el otro es verdadero. En el que estábamos viendo recién. El primero, este que está viendo acá. No, el que estábamos viendo recién. Ese. Eso. Después, en la ejecución, cuando muestra la ejecución, que dice falso y verdadero. Sí. No entiendo por qué verdadero. Eso no entiendo. Es que mirá la expresión del primero. Sí. Bien. Vos fijate. Entiendo. Tiene un i que se tienen que cumplir las dos. Sí. Y después un o. Sí. Se tiene que cumplir las dos de este lado en el o. Sí. O las dos de este lado, sí. Pero acá tenés una diferencia. Vos fíjate que... ¿Cuál es la diferencia de acá, del primero y del segundo? Que esta expresión, por ejemplo, de acá... Cambiado. Está negada. Entonces, al estar negada esta expresión, te cambia todo. Claro, recién me doy cuenta, no me había dado cuenta de eso, entonces no entendía por qué era verdadera la segunda. Y la otra falsa. Claro, pero por eso te digo, lo que te conviene hacer, porque inclusive hasta para encontrar este error, a veces lo encontrás más fácil dividiendo el problema. Agarrar por parte las expresiones y probarlas. Claro. Partilas. Siempre, porque en el vistazo grande son los números así largos y en el vistazo vemos lo mismo porque la vista humana está acostumbrada al vistazo no encontrar... A ver, vos escribís una palabra y le metés un par de números cambiando las letras y para vos lo lees al vistazo y es la palabra, por más que en vez de un A tenga un 4. Porque la vista humana está para eso. Nosotros al vistazo no tenemos... por eso lo mejor para no equivocarte cuando tenemos problemas así es no tratar de resolverlo así al vistazo, es por ahí agarrás la expresión, la desarmás y empezás a probar. Bien, la desarmás por partes y ahí vas a encontrar la diferencia. Digamos, en algún momento ibas a escribir esto y vas a mirá, la distinta. Pero es dividirlo, es agarrar el problema y partirlo, siempre es agarrar un problema y partirlo. Por más complejo que sea, el problema lo puedes partir siempre en pedacitos simples, siempre. Y eso te hace, hasta te digo, un programador más eficiente que alguien que trata de resolverlo mentalmente antes de escribirlo. No importa, vos no lo sacás al vistazo, listo. Partilo en pedacitos y andá viendo qué te dan las expresiones. Y lo podés probar inclusive, ni siquiera es que lo tenés que acordártelo o estar con la tabla de verdad al lado dibujándolo. No, si vos tenés el replete, por ejemplo, que lo podés ir escribiendo con código y viendo qué te da. Digamos, claro. Lo vas probando y una vez que vas escribiendo y viendo qué te da, hasta vos después vas confiando en los valores que te da y después cuando estás haciendo este tipo de comparaciones todo el tiempo ya sale más fácil y después casi que lo haces automático, pero más cuando arrancan ustedes, el secreto no es hacer las cosas rápido, sino no trabarse. Bien, ustedes tiempo en todas las empresas que trabajan les van a dar tiempo para resolver el problema, van a tener tiempo, van a tener sprints de una semana, 2 semanas o lo que sea, depende de la empresa donde trabajan, donde van a tener tiempo y generalmente holgado para resolver el problema. Sin embargo, a pesar de que los tiempos que dan la mayoría de las empresas son bastante grandes, hay gente que no llega. ¿Por qué? Porque en realidad no es porque no sepa resolver el problema, porque a veces se traba en una cosa y queda trabado. Eso se los digo ahora y se los digo porque con conocimiento de causa y llevando varios años trabajando, no solamente como programador, sino antes como soporte en la parte de testing y soporte de línea de producción y demás,
donde tenías que resolver cosas porque no se para una línea y tenías que ser rápido. El secreto no es ser brillante para razonar. El secreto es no trabarse, es tratar de dividir el problema en cosas simples. Para ser un buen programador no tienen que ser brillantes. No es necesario que sean brillantes en razonamiento, brillantes en lógica. Tienen que ser más metódicos que brillantes. Si son metódicos y agarran un problema y lo parten en pedacitos, lo van a poder resolver por más que no hace falta que sean Einstein. Bien, tienen un montón de recursos que tienen computadoras, tienen editores de código, tienen formas de probar, tienen depuradores, hay un montón de herramientas que tienen que hacen que puedan solucionar problemas sin necesidad de ser genios. No tienen que ser genios, tienen que ser metódicos y seguir paso a paso los caminos para su solución de problemas. Y básicamente es lo que vamos a ir viendo casi que de acá hasta el final del código inicial, porque lo que más nos interesa es que sepan resolver problemas y que no tengan miedo a resolver problemas, porque la magia está en sacarle lo complejo, en desarmar las cosas. No piensen, a ver, no se metan en lo que son las series de hackers que por ahí ven un montón de códigos en una pantalla y están... no es así la vida real, es más simple. Digamos, los problemas se pueden partir. Está bien, después cuando resolviste varias veces problemas porque trabajaste codificando, no sé, si trabajas en una empresa en una fintech, una financiera, y después trabajas haciendo códigos para muchas empresas financieras, sí, después resulta que el código lo haces mucho más rápido, hay algunas cosas que ya tenés en la cabeza y salen en un momento, pero siempre que arrancamos, siempre cuando sean, ustedes van a arrancar como junior, siempre, nadie arranca como senior, arranca como junior. Cuando somos junior nos van a dar tiempo, aprovechemos el tiempo y no nos matemos en razonamientos complejos que no valen la pena. A veces se pueden dividir las cosas y solucionarlo más fácil. La matemática es así también, ¿eh? Mucha gente tiene problemas con matemática o deja carreras por la matemática, y a veces la magia está en desarmar las cosas, en pensarla de a pedacitos. No hay que ser genios, no hay que ser genio para ser gran programador. He visto programadores de todos los colores, muy buenos programadores que inclusive hasta les ha ido horrible en matemática, y que después programando es como que al ser metódicos son programadores que son geniales. Y influye más ser metódico que ser genial, que ser brillante. Si son metódicos tienen un paso ganado. Si se pueden enfocar en un problema a la vez, tienen 2 pasos ganados. Se lo digo más como consejo, como alguien que trabaja en la industria y digamos, yo soy programador. Yo, más allá de estas capacitaciones de codo a codo y algunas otras que puedo llegar dando, de tester y demás, yo principalmente me gano la vida programando. La idea es que ustedes se ganen la vida programando, y le digo, tampoco, digamos, sí, a mí me iba en matemática particularmente, pero he conocido muchos programadores que quizá uno dice no tienen el razonamiento lógico más rápido del mundo, pero son programadores brillantes porque son metódicos y desarman los problemas paso a paso, y esa es la mejor forma de resolver problemas. Y lo vamos a ir viendo y vamos a ir resolviendo problemas que a ustedes les van a parecer, quizás si se los tiramos de golpe, muy complejos, pero cuando lo vayamos haciendo van a ver que no es tanto. Tengan paciencia porque vamos de menor a mayor, pero la idea es que salgan de este código inicial con los recursos suficientes como para resolver la mayor cantidad de problemas de lógica que se puedan presentar. Por eso vamos a usar algunos ejemplos de HackerRank y cosas que hemos visto, y que bueno, hasta cosas que me han tomado a mí en algunos trabajos para ingresar, como para que ustedes tengan ejemplos y demás. Así que pero no se asusten con esos choclos por ahí que usamos, por ejemplo, que parece una línea muy compleja. No, desármenlo, háganlo por partes. Bien, consultas, dudas, inquietudes, ya me queda poco tiempo. Bueno, igual me conecté un minuto más tarde, así que si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea acerca del presentismo y eso, me mandan mensaje.